Y ya saben que en el aula virtual van a tener en, YouTube, en formato YouTube las clases. Eso lo haré esta noche. Vamos entonces a compartir. Ayer estábamos viendo el tema 2. Se los muestro, a ver. Ok, entonces vamos a ver el sílabo, el tema 2. Dice, inferencia basada en dos muestras, emplea pruebas paramétricas y no paramétricas para inferir sobre diferencia entre dos poblaciones de datos. Entonces lo primero que vamos a ver es normalidad de los datos y homogeneidad de las varianzas. En pruebas paramétricas, pruebas para medir normalidad y homogeneidad de varianza de los datos, mecanismos para corregir la falta de normalidad en los datos, estimación del tamaño de una muestra para un estudio biológico, pruebas de Student para muestras independientes o apareadas, pruebas no paramétricas para comparar dos poblaciones. Ese es el tema 2, el que estamos viendo ahorita. Vamos entonces, quito esto y vamos a compartir entonces la primera tabla de Excel. A ver, ¿dónde está? Ok, entonces, ayer estábamos viendo que si dada una población... bueno, y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo primero. Entonces tengo tallas de damas y tallas de caballeros. Entonces, mejor lo hago por la lista. Ok, entonces, Anthony, dime cuál es tu talla. 1,73. Entonces, Anthony tiene 1,73 metros. Thais. Thais. 1,59. 1,59. Ok. Javier Andrés. Javier Andrés. Yo soy un metro. ¿Un metro cuánto, Javier? 1,76. Ajá. María Isiara. No sé, profe, creo que 1,40 m. 1,40, es muy poquito. Bueno, no tienes una cinta métrica para medirte, María Isiara. No. Ya. Bueno, vamos a poner unos 50. Fátima. ¿Fátima? No aparece Fátima. Está presente. Bueno, me dio presente, pero... Dime, Fátima. Fátima. 1,52. 1,52. Bien. Andrew Josué de Mera. Andrew. 1,68. Ok. Estefanía Espinales. Stephanie Espinales. 1,55 creo. No Okay. sé. Bien. Brian Steven García. No está. Joao. Joao está como 1,70. 1,76 también. Ok. Leili Pierina. 1,62 m.
Ajá, ok. Ahora viene con Adrián Steven Mantuano. Mantuano, 1.57. ajá. Kelly ¿Me escucha, Aileen, profe? sí, ya está registrado. Kelly Aileen Marín, 1.54, profe. ajá. Diego, ¿uno cuánto? 1.72, profe. 72. Juan Carlos Mero, 1.78, profe. yo pensé que era un 80. Ok, Aarón Montanero. Aarón, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto mides? 1.68. Ok. Yaneli Michelle. 1.59. Ok. Milena Maricruel. 1.52, profe. Ok. Wandenberg. Wandenberg, no te hemos oído en mucho tiempo. La verdad es que no sé, biólogo. Creo que 1.78, creo que igual que el Sambo. Ok. Jesús Darío Sánchez Yont. Ah, Jesús no está, Jesús no está. Génesis Gisela. Génesis, nada, no está. 1.61. 1.61, biólogo. Víctor dice. Víctor. 1.70, profe. Ok. Mateo 1.70. y Ángel Alexander. 1.65. Ok. Entonces ya tomo los datos y me los llevo a otro sitio, porque lo hice en base a la tabla de asistencia, y me voy. Estoy ordenando de menor a mayor solamente para ponerlos en orden. Ok. Ok, entonces tengo 12 caballeros y 9 damas. Entonces, vamos a compartir el... ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces tenemos el promedio, vamos a calcularlo, igual promedio 1,71 en el caso de los caballeros y 1,56 en el caso de las damas, que es el promedio, la aviación estándar igual es, yo debería haberlo hecho a mano, porque les dije que todo lo íbamos a hacer a mano primero y después usamos la fórmula. Entonces tengo la suma, igual suma
20,51. El N, tengo 12 y 9. El promedio será igual a la suma dividido entre 12, 1.71, le quito decimales. Y ahora, para calcular la varianza, necesito las sumas de cuadrados. Bueno, hay dos maneras. ¿Se saben las dos maneras de calcular las varianzas de una población cuando las hacemos a mano? Aarón, ¿te acuerdas? Dígame, profe. ¿Te acuerdas las maneras de calcular las varianzas cuando se hacen a mano? La verdad, no me acuerdo, profe. Bueno, pero pensemos, la varianza mide la dispersión de los datos. La dispersión siempre es en base al promedio. Entonces, si yo le resto a cada dato el promedio respectivo, en el caso de los varones le quito el promedio de los caballeros, en el caso de las damas le quito el promedio de las damas, lo resto, eso me da un valor que es la separación del promedio con respecto a cada uno de los participantes. Pero si lo dejo así, vamos a ver, lo voy a hacer igual, le voy a restar a los caballeros el promedio respectivo. Le pongo un paréntesis y como el promedio es el mismo para todos, le pongo $1 en el 18. Entonces, ok, entonces igualmente con las damas, igual le resto, paréntesis, le resto a cada dama su promedio, que es 1,56, y le pongo entonces el $1 en el 18 para que se mantenga constante. Ok, solo que yo tengo 9 damas nada más. Bien, ¿qué pasa si lo sumo? ¿Cuánto creen que me va a dar si sumo eso? Aarón, ¿cuánto crees que va a dar? Aarón o Andrew. La suma simple. Fíjate que algunas son negativas, otras son positivas. ¿Cuánto debería dar la suma de las diferencias con respecto al promedio? Oye, a nadie se le ocurre. Wandenberg, ¿se te ocurre? 0. 0, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que no dé 0? Pues me está diciendo que la diferencia es 0, eso no puede ser. Entonces, si le elevo al cuadrado, ok, entonces ya no me da 0, porque elevado al cuadrado compenso los números negativos. Entonces, bien, ya tengo las sumas, esto se llama la suma de cuadrados. Ahora lo resto entre la varianza. Es igual a la suma de cuadrados dividido entre n menos 1. N menos 1 es el número de puntos, que es esto, igual la suma de cuadrados dividida entre esto menos 1. Ok, vamos a, me da que los caballeros es 0,0036 y
y las damas 0,0019. O sea, hay menos variabilidad entre las chicas que entre los varones. Vamos a ver si esto es verdad. La fórmula de la varianza es igual var ¿ok? ¿Idéntico? ¿Convencidos de que está bien hecho? Ok, esto es una manera, sumando la suma de cuadrados, que es igual a la suma de xy menos el promedio respectivo elevado al cuadrado. Esto no se les va a olvidar, porque es muy sencillo. La varianza es la diferencia de cada punto con respecto a su promedio elevado al cuadrado dividido entre el número de puntos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque como no conozco, yo tuve que estimar la varianza de la misma población. Si me lo hubieran dado, entonces yo no divido entre n menos 1, sino entre n. Pero como yo tuve que estimarla, pierdo un grado de libertad y por eso usé 12 menos 1 o 9 menos 1. Bien, otra manera de calcularlo, que es la más usual, es que hago la suma de las x al cuadrado de los caballeros y la suma de las x al cuadrado de las damas. Ok, ¿esto qué significa? Tomo cada valor y lo multiplico por sí mismo, o lo elevo al cuadrado, que es lo mismo. Igualmente hago aquí, y esto me lo llevo hasta el final. Obviamente estos terceros los quito, y tengo entonces ahora las sumas de los cuadrados. Entonces, esta es la varianza calculada por Excel. Esta es la varianza procedimiento 2. Esto es varianza procedimiento 1. Ok, ¿en qué consiste el procedimiento 2? La varianza es igual a la suma de la x al cuadrado menos suma de la x elevada al cuadrado dividido entre n y todo dividido entre n menos 1. Ok, entonces, para esta fórmula requiero la suma de las x al cuadrado de cada grupo, porque la suma de la x ya la tengo, porque la usé para calcular el promedio, y el n lo tengo ya. Entonces vamos a calcular con este nuevo procedimiento, será igual a la suma de las x cuadradas 35,0906 menos la suma de las x, que las tengo acá, multiplicada por sí misma, dividido entre 12 y todo dividido entre n menos 1. Que en B queda exactamente igual, ¿verdad? Igual, eso para las damas, suma de las x al cuadrado menos la suma de las x por sí misma entre n, todo dividido entre esto menos 1. Ok, convencidos.
Entonces, esto es igual a la suma, lo tengo aquí. La fórmula en Excel es la varianza var de x1 a xn. Bien, entonces, estas cosas las sabían. Bueno, no pareciera que las supieran, porque les pregunté y no me supieron dar la razón. Pero son cosas muy básicas que tenemos que saber cómo calcularlas. Tenemos 3 procedimientos para calcular las varianzas. Vamos a ver, ¿qué otras medidas de dispersión conocen ustedes, aparte de la varianza? Víctor, dime, ¿qué otro? Tenemos la varianza. ¿Qué otro estimador de la dispersión conoces tú? Víctor Vinces, abre el micrófono. Sí, profesor. La desviación estándar. Desviación estándar. Dime otro. Son 2 más. Coeficiente de variación y el rango. Coeficiente de variación. Me falta El uno. rango. El El error. rango. El rango, ok, rango. Entonces me faltaban 2. Me falta todavía uno. El error estándar. Es el error estándar. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz ¿de quién? De la varianza. De la varianza. Bien, el error estándar es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz ¿de quién? El número de puntos. Y también es igual a la raíz de la varianza sobre n. Ok, coeficiente de variación. Me faltó ponerle el bichito. Coeficiente de variación, Víctor, ¿te acuerdas cómo se calcula? 100 multiplicado por... No, profesor. Ok, 100 multiplicado por la desviación estándar entre el promedio. Es un porcentaje, no tiene unidades. El coeficiente de variación tiene la ventaja de que al no tener unidades me permite comparar variables disímiles. Intensidad de la luz contra sonido o crecimiento de planta. O sea, como no hay unidades, yo lo que mido con el coeficiente de variación es la dispersión de un proceso. Y si un proceso en particular es muy disperso o es muy poco disperso. Si un coeficiente de variación me da 100%, significa que la varianza es muy alta. Si me da 5%, significa que la desviación estándar comparado a la media es muy pequeña. Y el rango, ¿a qué es igual el rango, Víctor? Igual, ¿valor qué? Mayor menos el menor, creo que. Mayor menos valor Sí, menor. no, mínimo. Ok, también se llama... ok, entonces todas esas son medidas de dispersión. Y debemos dominarlas todas, saber cómo se calculan. Vemos que la varianza es la fundamental porque de ahí derivan todas las demás. Ok, ¿se entendió esta parte? Ok, esta hojita yo se las mando. Se las mando a sus correos para que la tengan. Porque es bueno tenerlas y irlas acumulando. En caso de que se les olvide algo, pues ya saben que en la hojita están todas las medidas de dispersión y las pueden calcular. Ok, ahora falta saber cómo vamos a comparar las tallas de los varones y las hembras. Me da que el promedio es 1,71 contra 1,56. Es muy grande, ¿no? Pero, ¿qué prueba podemos usar? Para dos grupos. Para dos grupos. grupos. Dos Sí. grupos puede ser una prueba T.
una prueba T. Pero la prueba T va a requerir dos condiciones. Homogeneidad de varianza. Normalidad y homogeneidad. Claro. Entonces vamos a ver la prueba de F. La prueba de F max, que es para medir heterogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces, voy a dividir la varianza, es igual a la varianza mayor dividido entre la varianza menor. Es muy simple. Ah, broma, se me olvida ponerle el apóstrofe delante para que me permita escribir. Ok, entonces la prueba de Fmax es igual, la varianza mayor es 0,36 dividido entre la menor 0,19, 1,93, con 12 menos 1 y 9 menos 1, o sea, con 11 y 8 grados de libertad. Me tendría que ir a la tabla del libro de... yo lo tenía abierto. Vamos un momentito al libro entonces. Hay que buscar en la tabla de F cuál es el valor de F con 11 y 8 grados de libertad. Bibliografía. Con 11 creo que es 2.45. ¿Te dio ya, Diego? ¿Lo buscaste? Que tarda en abrir el libro. Ya abrió, ya abrió. Entonces, voy a comparar el libro. Me voy al libro. Voy a ok. Entonces aquí me dice que valores críticos de la distribución de F están en la página 680. Entonces le digo aquí 678, 682, perdón. Le tengo que dar un poquito más. Ok. Valores críticos, valores de T, ¿no? De F. Ajá. Entonces tengo con gran numerador, son 11. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, ¿lo están viendo? 4, ¿lo ven acá? El 4. Sí, profesor. Sí. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok. Con 11 y 8 grados de libertad al 5%. Estoy y 2 colas. 2 colas, 0,05, me da 4,24. ¿Cuánto te dio, Diego? ¿O no lo tenías calculado? No, ese no, yo le decía era con Ok. 11. Bien, bien. 4,24, o sea, con 11 y 8 grados de libertad. Entonces me vuelvo otra vez a la página de Excel. Y tengo que F crítico con 0,05, 11 y 8, 4,24. Como mi F media 1,93, acepto, es menor que el valor crítico de la tabla, acepto la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las varianzas de las tallas de los caballeros y de las damas. Por lo tanto, puedo aplicar la prueba T de Student. La prueba T de Student, vamos a ver cómo se aplica. Necesito primero saber, ya va, vamos a, la prueba de Student a mano. Obviamente, si yo la quiero, la aplico de una vez con Excel, pero necesito hacerlo a mano para que ustedes vean de dónde salen los números. Que no es fácil, no es soplar y hacer botellas, porque tiene una complicación.
¿Están viendo la página de Excel? Sí, profe. Andrew, dime. Andrew, ¿la estás viendo? O Milena, ¿la puedes ver? Necesito que alguien me diga si la están viendo, porque si no Sí, es... se ve. Sí, se ve. Bien, claro, pero es la página donde estoy metido, que tiene los colores azul y amarillo. Sí, Bueno, profesor. ok. Entonces, la prueba TD Student requiere, primero, los promedios que vamos a comparar, ¿no? Vamos a marcarlos con amarillo. Entonces tengo, caramba, no me los quiere marcar. Ok, tengo los promedios, tengo el número de puntos, los grados de libertad, el error estándar, que es tengo las varianzas, el error estándar, que es la desviación estándar dividido entre la raíz del número de puntos. Pero esto no lo voy a usar. Lo que me interesa realmente es esto. La suma de cuadrados de los caballeros más la suma de cuadrados de las damas divide entre los grados de libertad de los caballeros y los grados de libertad de las damas. Es decir, esto es igual a la suma de cuadrados, que las tengo aquí, de los caballeros más la suma de cuadrados de las damas dividido entre los grados de libertad de los caballeros más los grados de libertad de las damas. Ok, esto me da una suma de cuadrados ponderada. Ahora voy a calcular el error estándar. El error estándar es igual a la raíz de la suma de cuadrados ponderada dividido entre, es la raíz de la suma de cuadrados ponderada dividido entre el número de puntos totales de 35 y de 35, de 30 y de 35, y me da 0,378. La T de Student es la diferencia entre el promedio de los varones con respecto a las hembras dividido entre el error estándar. Y me dice que es igual 1,71 menos 1,56, 0,15. A ver, 1,71 más 0,15, no, menos 56, ¿sí? Ok, y esto dividido entre el error estándar me da 0,39, que es un valor muy bajo. Un T de Student menor a 2, menor a 1,96 no es significativo. Entonces, concluimos que en la prueba T de Student para a ver, tendría que ir con los grados de libertad son los totales, con 19 grados de libertad. Entonces me voy a la tabla del libro, que vimos que estaba arriba de la F. Ok, entonces tengo con 0,05, 2 colas y 19 grados de libertad, 2,093. Entonces el T crítico 2,09, que es mucho mayor que el T de Student estimado. Por lo tanto, la conclusión es que no hay diferencia significativa entre las tallas de caballeros y damas. A mí me sorprende de verdad, porque
¿Cuánto fue, profesor, el valor de T? 0,38. 0,30. 39,5, 0,4. 0,4. Bueno, fue lo que dio. Tenemos algunos caballeros cuyas tallas son semejantes a las damas. Aquí tengo 1,57, 1,65, 1,68. Se me superponen las tallas. Algunos caballeros son altos, pero algunos caballeros son tan bajos como las damas. Y es por eso que me da que la diferencia no es significativa. Vamos a confirmar con la prueba, el cálculo de la prueba de F de Excel. Sí, prueba de Student de Excel y es igual a la prueba punto T. Me voy entonces, pongo el primer grupo, punto y coma, el segundo grupo, punto y coma, el tercer valor me dice distribución de una cola o dos colas, le digo que de dos colas, punto y coma, y me dice varianzas iguales o varianzas heteroscedásticas, le digo varianzas iguales, 2. No, aquí me da aquí tengo un error en alguna parte, porque me está diciendo que la probabilidad es muy baja, o sea que la diferencia es muy significativa entre los varones y entre los caballeros y las damas. Algún error tengo. Vamos a ver si el error tiene que ver con las sumas de cuadrados. Vamos a ver. Tengo azúcar. Sí, le resté el promedio.
Sí, el error está en las sumas de cuadrados, que no están bien calculadas. Ok, voy a compartir este, porque tengo las fórmulas hechas en otra página. Ah, broma. Ok, entonces aquí están viendo, volví a poner los datos en un ejercicio que tenía hecho previamente. Bien, entonces aquí tengo la diferencia entre D22. Sí, sí, aquí tengo entonces las sumas de cuadrados, la diferencia entre cada valor y el promedio elevado al cuadrado, y me da una suma de cuadrados de 0,04 y 0,015. Entonces, ¿dónde está la clave? La prueba de Stubben es una diferencia de promedios dividida entre un error estándar. Pero el error estándar es complicado su cálculo. Entonces, ¿cómo se calcula? Primero se toma la suma de cuadrados ponderada, que es la suma de cuadrados de caballeros más la suma de cuadrados de las damas, dividida entre los grados de libertad de los caballeros y los grados de libertad de las damas. Esto me da 0,0029. Luego, el error estándar será la suma de cuadrados dividido entre el número de puntos, o sea, la raíz de eso. Entonces tomé 0,0029, que es la suma de cuadrados ponderada, dividido entre los grados de libertad totales, 11 y 8, 19, a eso le saco la raíz cuadrada y me da 0,018. La diferencia entre damas y caballeros es 0,15, dividido entre 0,018, me da 12,63. El valor crítico de la tabla es 2, creo que era 2,9. 2,09. Ok. Y entonces tengo una probabilidad menor que 0,001. O sea, una probabilidad muy baja. Por lo tanto, la conclusión es que los caballeros son significativamente más altos que las damas en el curso de investigación aplicada. Bien, entonces, con eso terminamos el ejercicio. Para una pregunta relativamente sencilla, pues hemos dedicado una cantidad de tiempo, pero lo importante es llegar a dominar estas técnicas que son sencillas, pero hechas a mano me implica que conozco los detalles, pero siempre tengo el hecho de poder comparar, poder utilizar los datos automáticos que tiene Excel programado o los paquetes estadísticos que vimos ayer, el Infostat. Entonces, ¿alguna duda para pasar a otro tema?
Víctor, ¿dudas? No, profesor, solamente ese documento va a pasarlo por correo, ¿no? Sí, sí, todas estas cosas las deben tener ustedes guardadas porque en un futuro les puede hacer falta. Ok. Bien, pasamos Wandenberg, no hay dudas. No, para ir recordando, porque esto aquí sí habíamos visto en gran parte sobre esta fórmula de organización estándar con el... No, como fue con el biólogo Clever, ya me acordé. Pero bueno, yo principalmente me he olvidado de algunas cosas, pero está bueno con eso que la imagen que nos pase para recordar bastante. Bien, ok. Entonces ahora vamos a otro tema. Es cómo reparar la situación cuando los datos son heterogéneos. Cuando las varianzas son heterogéneas, la prueba de Fmax me da significativo. Entonces ya me guardo esto y me voy. Ok, entonces tengo una transformación. Tengo dos poblaciones, ¿lo están viendo? Porque si no están viendo, dice ejemplo de uso de transformación logarítmica. Si no lo ven, tengo que... Wandenberg, si lo ves, o Mateo. Veo nomás la imagen de Excel, nada más. Ok, vamos a parar y me vuelvo a meter. Ok, entonces tengo dos poblaciones, 5 datos, 5 datos. La población 1, 3.1 a 3.5, la población 2, 7.6 a 6.3. Las varianzas me dan 0,082, 0,363. Cuando hago el Fmax me da 4,43. El F crítico a broma, con n igual 5. N igual 5, gran libertad. 4. Entonces, vamos a ver qué me da el libro. El F con 4 y 4. 2, 3, 4 y 4. Con 0,05 y 2 colas me da 9,6. Sí, evidentemente un F más de 4,43 no es significativo, ¿no? Voy a tener que hacer algo distinto. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 4,5? Ok, entonces ahora ya tengo que el Fmax me da 20,94, que es muy superior a 9,6. Obviamente esto es artificial, pero lo que pasa es que es un ejemplo para que veamos si logro remediar el asunto. Entonces ahora, ¿qué hago? Como son datos fraccionados, 3.1, 7,6, le aplico logaritmo. Entonces vamos a verificar el logaritmo decimal de 3.1 me da 4,91 y así tengo los logaritmos de todos los 10 números y ahora me dice que la varianza es 0,0014 y 0,0090. Cuando divido 0,0090 entre 0,0014 me da 0,16, que es mucho menor a 9,6. No sé si esto es verdad. Esto entre... Esto está mal. Ok, me da 6,14.
6.14 es menor a 9,6, por lo tanto acepto la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas. Entonces ven cómo de varianzas evidentemente heterogéneas, 1,71 a 0,08, ahora las he transformado a logaritmo y se me homogenizan las varianzas. ¿Se entendió esta parte? Sí. Necesito que, pero ven los procedimientos que hicimos. Calculamos la varianza de cada grupo, aplicamos la prueba de Fmax, dividimos entonces la varianza mayor entre la menor y me da un valor muy alto. Comparo con el F crítico de la tabla de F con los grados de libertad de numeradores y denominador 4 y 4 y me da 9,6. Luego, evidente que las varianzas son heterogéneas, transformo aplicando la transformación correspondiente, que es logaritmo en este caso, y las varianzas se homogenizan. De 20.9 pasamos a 6.14, que es menor a 9,6, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Ok, vamos a otro caso. Ahora tengo un conjunto de poblaciones, raíz cuadrada. Entonces tengo poblaciones con números conteos de enteros, 2, 6, 9, 2, algunos son 0, entonces las varianzas en cada grupo me da 1, 8, 5, 2, 7, 2, 2, 2. El Fmax es la varianza mayor, que es P12, dividido entre la varianza menor, que es N12, me da 4. Los grados de N, grado de libertad, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y 4 abajo. Y 4, claro. Ok, entonces con 4 y 4 ya sabemos que el F crítico es 9,6 y vamos entonces a comparar. Mi Fmax me da 4. Aquí, pues, evidentemente no serían significativas. Entonces vamos a artificialmente cambiar esto. Aquí tendría 15. Ok, ya logré alterar artificialmente, evidentemente, el Fmax me dio 11, que es mayor a 9,6. Por lo tanto, vamos a aplicar la raíz cuadrada, porque como son enteros, toca aplicar la raíz cuadrada. Pero como hay valores de 0, yo le voy a poner raíz de 0,5. Entonces tengo que al primer valor, 2, le aplico raíz de 2 más 0,5, me da 1,58 y esto lo aplico a todos los datos. Y al final tengo las nuevas varianzas. Ahora la varianza mayor es 0,4 igual varianza mayor 0,4 dividido entre la menor 0,25 y vemos como el Fmax me baja de 11 significativo a 1,7 que no es significativo, es menor que 9,6. ¿Entendido? Profe, eso se hace solo cuando hay diferencias no significativas. Se hace cuando el Fmax te da significativo. O sea, las varianzas son heterogéneas según el Fmax. Ah, ya, Entonces, si es mayor, tocaría hacer el procedimiento que hizo con cada uno, ¿no? Claro, pero ¿se utiliza logarítmica o raíz cuadrada? O dependiendo de los datos que tengamos. dependiendo de los datos. En este caso son enteros. Enteros raíz cuadrada y son decimales logaritmo. Bueno, los decimales, los datos transformados van a dar decimales, pero los datos originales son datos enteros. Por eso es que se usa la transformación raíz cuadrada. En este caso,
Ayer veíamos que teníamos números más probables, o sea, número de colonias. Son enteros de nuevo. Pero ven cómo funciona, cómo se estandariza las varianzas cuando uno, se homogeneiza las varianzas cuando uno aplica una transformación. Profe, en el caso de al lado utiliza logaritmo. En el caso de los números fraccionarios, tenemos 3, 1, 7, 6, ahí uso logaritmo. La mayoría de las veces van a usar logaritmo. Bien, me queda un solo ejemplo para ya, a ver si concluimos la clase. Es la transformación arcoseno de la raíz del número. Yo tengo un grupo de porcentajes, 84, 92, y me da un Fmax, de nuevo, el Fmax debería dar significado. Aquí tengo las varianzas, el N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los grados de libertad, 6 y 6. El F crítico, 0,05, 6 y 6. A ver cuánto es. 6 y 6 con 0,05 y 2 colas, 5,82. $5,82. Ok. Bien, entonces, ok, entonces aquí tengo el F, he alterado los datos para forzar que las varianzas sean heterogéneas. Tengo un F más de 680 y el de la tabla 582. Por lo tanto, concluyo que mis varianzas son heterogéneas. Voy a aplicar la transformación arcoseno, pero para eso tengo que convertir los datos a proporción, porque los tengo en porcentaje. Entonces divido entre 100. Entonces divido todo entre 100 y me da las varianzas pues siguen siendo heterogéneas. Obviamente, bueno, lo único que he cambiado. Entonces ahora voy a transformar la transformación raíz cuadrada, arcoseno a la raíz cuadrada de la proporción. Entonces, ven cómo tengo una nueva varianza y no me funciona, porque me sigue dando heterogéneo. 6,36 es mayor que 5,8. Yo esperaba que funcionara y no funcionó. También exageré, ¿no? Ok, aquí sí. Entonces tengo unos valores iniciales, una F más de 7,67, que es mayor a 5,82, que es el valor crítico de la tabla, transforma porcentaje y luego obtengo un F max ahora, las varianzas se me achicaron, y el F más me da 5,13, que es menor a 5,82. Por lo tanto, concluyo que las varianzas son homogéneas. Luego de la transformación.
al coseno. Ok, ¿se entendió? Ven que es sencillo. Esto no tiene mayor ciencia, pero muchas veces no funciona. Ojalá funcionara siempre, ¿no? La mayoría de las veces que me ha pasado es que cuando transformo los datos siguen tan heterogéneos como antes. A veces peor, a veces si eran heterogéneos, al transformar se ponen más heterogéneos todavía. Entonces, no queda más remedio que proceder a usar pruebas no paramétricas, porque no hay manera. Pero como les dije ayer, usualmente los autores recomiendan usar siempre la prueba paramétrica y la no paramétrica para verificar si hay asociación, si hay concordancia entre las pruebas. Las pruebas no paramétricas son menos potentes que las pruebas paramétricas. Entonces, el hecho de que una prueba no paramétrica me dé no significativo no necesariamente significa que los datos no son significativos, sino que la prueba es menos potente. Pero cuando las varianzas son heterogéneas, pues estamos en una situación difícil. A veces la solución es buscar más datos, ¿no? Bueno, ¿dudas al respecto? Joao, ¿tienes dudas? No, yo lo voy recordando un poco. Ok, pero es importante saber que cada tipo de dato requiere una transformación distinta. Y es cosa de acordarse. Si se les olvida, pues van al libro y buscan transformaciones de los datos y les va a decir cuál es la transformación más adecuada. Yo en una oportunidad vi que había una transformación enérica, que era una potencia, pero no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a encontrar. Algún día me volveré a topar con ese tema, porque la pregunta es, dado un conjunto de datos, ¿qué transformación los hace menos heterogéneos? Hemos visto 3, pero ¿habrá alguna manera de aplicar una única transformación para unos datos? Pues lo voy a consultar con Hans, con el profesor Kleber, a ver si ellos se acuerdan que haya una transformación única que se aplique a cualquier tipo de datos, ¿no? Aquí tenemos 3, pero puede que haya una sola que los matemáticos hayan descrito. Fíjense que después de aplicar la transformación, uno usa la prueba estadística en los datos transformados, pero luego los promedios se vuelven a poner en los datos originales. Los datos transformados solamente sirven para hacer la prueba estadística que tiene la restricción de que las varianzas son homogéneas. Ok, ya lo son. Entonces, con los datos transformados, aplico la prueba de T o la prueba de ANOVA y luego expreso los resultados en los datos originales. Pero los datos originales no me permitían aplicar la prueba. Los datos transformados sí. Pero luego los datos transformados ya no sirven, ya no se usan para la expresión del resultado. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que uno busca? Expresar el promedio de un procedimiento, el promedio de otro procedimiento, en este caso que estamos estudiando 2 muestras, y explicar y indicar las desviaciones estándar de cada promedio, el intervalo de confianza. Por cierto, estos minutos que me quedan 4 minutos, vamos a ver qué es esto del intervalo de confianza, porque lo vamos a ver en la próxima clase. A ver, ¿se acuerdan? Diego, ¿te acuerdas de lo que es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza es para cuando, por ejemplo, tenemos un promedio y más o menos la muestra real estaría entre ese promedio. Por ejemplo, si es 1,70 m el promedio, entonces habría un rango, póngale de 1,67 a 1,73 ya. Entonces sería más o menos el intervalo. Okay. Estándar, ¿no? Es correcto, tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver, yo me voy a la tabla de Excel, donde tenemos los datos de las tallas. Vamos a ver si me permite, y el tiempo me lo permite también. Entonces tengo el intervalo de confianza. El promedio era promedio L1, L2. L1, L2 significa el valor más bajo
del 95% y L2 es el valor más alto. En el caso de los caballeros, teníamos un promedio de 1,71. Y en el caso de las damas, $1,56. Entonces, el intervalo de confianza se expresa, el intervalo de confianza del 95% es igual al promedio más menos que el error estándar multiplicado por el valor de la prueba T de student al 0,05 y N1 más N2 menos 2 de la libertad. O sea, sumo los puntos, los 12 de caballeros más los 9 de las damas. Esto me da 9 y 2, 19 menos 2, 17 gran libertad. Entonces, en este caso, L1 será el promedio, 1,71. Ya va, antes de esto, vamos a calcular la prueba, el valor crítico de student. Profe, no se puede ver el valor. Ah, ya va, ya va. Ahora sí. Déjame calcular el valor de crítico de T de student con 17 grados de libertad. Con 0,05, 2 colas y 17 grados de libertad, me da 2,11. Entonces, L1, T crítico, 2,11. T crítico, T de student, .05 y 17 grados de libertad. Entonces tengo L1 será igual 1,71 menos el error estándar. Esto multiplicado por esto me da 1,67, le quito decimales, y L2 igual promedio más error estándar multiplicado por esto, el 2,11. Es decir, los varones están en un promedio de 1,71 y un intervalo de confianza del 95% de 1,67 a 1,75. ¿Eso qué significa? Que entre 1,67 y 1,75 están el 95% de los caballeros evaluados. Veamos, tenemos 12, igual 12 por 0,95, me dice, broma, bueno, 11,4. Es decir, que tendría 11 caballeros estarían dentro del intervalo y uno se me saldría. Vamos a decir verdad, ¿cuántos hay menores a 1,67 o mayores a 1,75? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, se sobrepasan el intervalo de confianza y menores a 1,67 tenemos 2. Es decir, que me quedé mal con ustedes porque esto no me está dando bien. Yo debería tener uno que se sobresale y no, aquí tengo un montón que se sobresalen. Se sobresalen del intervalo de confianza del 95%. Bueno, jóvenes, nos vemos el día miércoles de la semana que viene porque ya tengo que comenzar la clase con otro grupo. Hasta luego entonces. Les pongo un deber que se los mando a sus correos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, biólogo. Hola, profesor, gracias.